Sean todos bienvenidos. Reciban un cordial saludo. En esta ocasión desarrollaremos el tema Los Incas, primera parte, la más famosa de las culturas andinas. Empezaremos revisando el factor geográfico. Bien, los incas llegaron a ocupar un inmenso territorio en los Andes y además un poco más grande de lo que en realidad se piensa. Bien, la capital era el Cusco, la región original de expansión del Imperio Inca, cuya ubicación en el mapa se puede ver a la izquierda y cuya reconstrucción con forma de animal se puede ver a la derecha. Sí, el Cusco había sido planificada con una forma de felino, ¿no? Y es a partir de esa forma especial que se desarrolló la capital del Imperio Incaico. El tiempo que los incas tuvieron presencia, digamos, histórica, indudable, ¿no? Es más o menos desde el año 1200 en adelante, desde la caída de Tijuana. Bien, más o menos 1200, 1250. Bien, bueno, pasaremos a describir ahora el factor geográfico con un poco más de detalle. Bien, los incas llegaron a dominar varios pisos ecológicos. Podríamos hablar en primer lugar de un desierto costero muy árido en toda la costa que va desde la cordillera de los Andes hasta el Océano Pacífico, desde gran parte del Perú hasta inclusive el norte de Chile, los territorios de Atacama, Tarapacá y el desierto peruano. Bien, en estos territorios que, bueno, son desérticos porque llueve en algunos una vez cada 20 años y en otros, como en Atacama, una vez cada 30 años. Aprovechaban los ríos que bajaban de la cordillera, pues desde las grandes montañas rumbo al mar hay numerosos cursos de agua que van abriéndose camino y formando valles. Y justamente se puede ver en la imagen inferior un valle con muchos cultivos que justamente aprovechan uno de esos ríos que van rumbo al Océano Pacífico, obviamente con ayuda de la actividad humana para lograr justamente tener una buena producción agrícola. Los incas también aprovecharon el mar que está frente al Perú, que es la corriente de Humboldt, uno de los mares más ricos en recursos del mundo, y también se extendieron a los montes selváticos o yungas de la cordillera oriental. También llegaron a ocupar el altiplano de Charcas, donde hay grandes lagos, también en la sierra peruana. También llegaron a ocupar los valles andinos, la Puna altoandina, ¿no?, a gran altitud, donde ya se hacía la crianza de camélidos. Y también llegaron hasta la selva tropical inundable, ¿no? Y entonces todos estos pisos ecológicos o biomas fueron parte del Imperio Inca. Pasaremos ahora al factor biológico. Habría que decir que en promedio los quechuas tenían unos 60 metros de estatura los varones y unos 50 las mujeres, pero no eran un solo pueblo, una sola cultura, diríamos así, sino que era un conjunto de naciones, un conjunto de culturas, dominados por unos que eran considerados los verdaderos incas, digámoslo así, ¿no? Pero en realidad era un conjunto plurinacional, ¿no?, un imperio plurinacional. Nosotros podemos ver en esta imagen a miembros de distintas etnias, ¿no? Podríamos precisar, por ejemplo, que los que se encuentran al centro serían un noble inca, aquí tenemos un noble inca, y a un sacerdote incaico, al parecer un sacerdote del sol vestido con tejidos que llevaban hilos de oro, ¿no? Por otra parte, tenemos a nobles de otras partes del imperio. Por ejemplo, podemos reconocer a un noble aymara, ¿no?, que tiene la típica vestimenta ocre con poca decoración, que además lleva el típico gorrito que usaban los tihuanacotas, ¿no?, antes de los aymaras. Bien, entonces nosotros podemos ver en todos estos casos son nobles, ¿no?
que eran parte del imperio incaico, ¿no? Pero podríamos decir que los verdaderos incas, por llamarlos de alguna forma, eran únicamente los dos del centro. Bien, pasemos ahora al siguiente dato, que corresponde a la vestimenta. Vamos a considerar que la vestimenta es parte del factor biológico porque nosotros nos concebimos a nosotros mismos como seres vestidos, digamos así. Si, por ejemplo, yo les pidiera que hagan un autorretrato, ¿no? Hagan el dibujo de ustedes mismos, pues probablemente cada persona se dibujaría con ropa, porque psicológicamente hablando, la ropa ya es parte de nosotros, aunque sabemos que no es orgánicamente, no parte de nuestra piel, pero psicológicamente lo es. Así que por esa razón vamos a estudiar la vestimenta, un poquito de la vestimenta dentro del factor biológico. Bien, los gobernantes, los verdaderos incas, en realidad miembros de las panacas, digamos, los ayllus que tenían el poder político del imperio, se vestían con ropa muy fina, ropa de cundi, así la llamaban, la cual era hecha con telas y lanas muy delicadas, ¿no? Algodón, lana de vicuña, etcétera, ¿no? Y era muy común que usaran motivos ajedrezados como el que se ve aquí en la imagen de la izquierda. Es decir, está conformada por varios cuadrados. Y cada uno de estos cuadrados tiene un significado específico. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que algunos cuadrados, como este y este, se repiten, ¿no es cierto? En varias ocasiones. Sucede que cada uno de esos cuadrados tenía un significado concreto, es decir, que se podía leer el tejido. ¿Y cuál era el tejido? Bueno, ¿cuál era la historia que se contaba? Pues la historia del personaje que estaba usando esa prenda, es decir, la historia de su linaje familiar, lo que habían hecho sus antepasados o el mismísimo personaje que estaba llevando esa prenda de vestir, ¿no? Bien, podemos ver aquí un ejemplo con el onceno inga Huayna Capac, el cual está llevando justamente bueno, está vestido con un traje que tiene justamente los símbolos de Huayna y Capac, ¿no? Es decir, era su propio nombre escrito en su tejido, aunque esto, claro, a efectos de mostrarlo en este caso, de identificarlo bien, pero que en la práctica seguramente llevaba muchos otros símbolos. Bien, bueno, ¿cómo se vestía el pueblo? Pues el pueblo, bueno, en general los varones de la mayor parte de las naciones utilizaban una prenda única que iba desde los hombros hasta un poco más arriba de las rodillas, un enterizo en falda, digamos, ¿no? Que bueno, que era y sin mangas, que era la típica vestimenta de los varones. Los guerreros tenían una vestimenta inspirada en ese modelo, aunque podían tener justamente para distinguirse un uniforme un poco diferenciado, digamos, ¿no? Con camisetas a veces de distintos colores o enterizos un poco más amplios. Y aquí se puede apreciar además las principales armas del ejército inca. Y en cuanto a las mujeres, pues solían usar vestidos largos, ¿no? Podríamos decir en este caso que mientras más corta era la falda, era más masculina y mientras más larga, más femenina. Bien, entrando ya al factor económico, habría que decir que los incas desarrollaron una gran cantidad de cultivos. Los principales productos agrícolas eran el cultivo del maíz, la papa, la coca, el amaranto, la quinoa, los frijoles. Nosotros podemos ver en la imagen andenes de cultivo que probablemente fueron iniciados por los tihuanacotas y continuados por los incas en zonas tropicales y eran principalmente usados para el cultivo de la coca. Bien, bueno, después en lo que se refiere a ganadería tenía a la alpaca, la vicuña y la llama como las principales especies a aprovechar, aunque obviamente la llama, por ser un animal doméstico, era el principal animal de la ganadería que contaba. Bien,
También tenemos que decir que los incas dominaron a una gran cantidad de pueblos usando un dominio entre económico y militar. ¿En qué consistía esto? Pues los incas enviaban emisarios a un determinado pueblo con regalos, ¿no? Para su monarca, ¿no? Su curaca o cacique, ¿no? Y le decían, bueno, mira, el Inca, que es el rey más poderoso del mundo, ¿no? Envía estos regalos para su rey. Entonces podían ser esos regalos una gran cantidad de textiles, joyas de oro, de plata, inclusive mujeres muy hermosas llamadas áquilas, de las que hablaremos más adelante en el próximo video. Y eran entregados todos estos presentes, ¿no? Al señor, porque el Inca quería establecer una alianza. Le decía, mira, si haces alianza con el Inca y lo reconoces como un señor superior a ti, tendrás estos y más regalos, ¿no? Y bueno, el Inca va a ser muy bueno contigo, ¿no? En caso de que hubiera una plaga y les faltara comida, el Inca de donde sea va a sacar y no les va a faltar comida, ¿no? Si alguno del pueblo enemigo de ustedes quiere atacarlos, el Inca va a defenderlos, ¿no? Y a cambio, el Inca, ¿qué pide? Pide que de toda la producción que tenga ese determinado pueblo, la tercera parte va a ser para el Inca. Otra tercera parte va a ser para el Templo del Sol, es decir, que también era para el Inca en el fondo, ¿no? Y ese pueblo se va a quedar únicamente con la tercera parte de todo lo que produzca para su propia subsistencia. Es decir, el impuesto incaico era del 66,67% del total de lo que se produzca en una determinada región. Bueno, ante este impuestazo habían algunos señores que no querían someterse a los incas, ¿no? Y entonces el Inca decía, bueno, si no aceptan la alianza que el mejor de los monarcas del mundo quiere ofrecer a su pueblo, entonces el ejército inca, el más temible, el invencible e implacable ejército, atacará a ese pueblo, los vencerá, al rey y a su familia, que no han querido aceptar la alianza con el Inca, los sacará del trono y pondrá en su lugar a otros, tal vez a sus peores enemigos. E igual va a dominar el pueblo, e igual va a cobrar el tributo. Entonces, proponían hacer la alianza por las buenas o por las malas, ¿no? Y de esa manera, muchos pueblos aceptaban hacerlo por las buenas, bueno, entre comillas buenas, ¿no? Y de esa manera iba creciendo cada vez más el imperio inca y obviamente los pueblos que no se sometían entraban en dura guerra contra los incas y solían los incas imponerse después de duras batallas. Bien, vamos a hablar ahora acerca del gobierno de los incas. Habría que pensar que no había un inca, sino 3 incas al mismo tiempo. Por eso se habla no de una monarquía, sino de una triarquía inca, con 3 incas al mismo tiempo. Pero había uno de esos que era el principal, que era el Sapa Inca o Collana. Luego estaba el segundo Inca o Payan Inca. Y en tercer lugar el Callao Inca, ¿no? Bien, y estos 3 iban turnándose en el mando, ¿no? Bueno, habría que considerar que los 3 eran considerados incas y desde nuestra óptica occidental los 3 serían considerados reyes, digamos, ¿no? Pero el Sapa Inca era el principal de estos 3. En condiciones ideales, ¿no? El Collana estaría en el Cusco, el Payan Inca en Copacabana y el Callao Inca, por ejemplo, podría estar en Tomebamba, en Ecuador, dirigiendo desde ahí partes específicas del imperio, pero lo habitual era que alguno de ellos estaba en guerra, o a veces incluso 2 de ellos estaban en campañas militares. Así que, de acuerdo a las necesidades, podían rotar en los cargos. Pero digámoslo así que era un cargo que en condiciones ideales, ¿no? Ocupaba una persona, digamos que Cusitito, pongamos un nombre, es el Collana, ¿no? Va a hacerlo por un tiempo, después va a pasar a ser Payan Inca
y después de un tiempo va a convertirse en Callao Inca, mientras que los otros dos incas igualmente van a ir asumiendo a su vez por una temporada ser Collana, por una temporada ser Payan y por una temporada ser Callao. Iban rotando entre ellos de acuerdo a las necesidades. Supongamos que Cusitito, del que estamos hablando, era el mejor estratega de una guerra importante, entonces tiene que irse a combatir con las tropas. Y mientras tanto, otro de los incas lo reemplaza como Collana hasta que termine esa campaña. Bien, además, al parecer, dentro de una panaca, ¿no? El familiar con el parentesco más cercano a un inca heredaba ese cargo cuando ese inca fallecía. Bien, entonces el parentesco más cercano posible era muy valorado. Bien, vamos a ver ahora cómo era la pirámide social de los incas. En primer lugar estaría la nobleza, que correspondía a ayllus o comunidades denominadas panacas. Que podríamos decir así que probablemente eran de pura sangre tihuanacota, eran descendientes de los tihuanacotas. Y entonces habrían escapado de la caída de Tiwanaku, se habrían instalado en el Cusco, y por ser de ese origen, tihuanacota, eran considerados especiales, ¿no? Diferentes a los otros pueblos. Luego venían los nobles de los pueblos que habían aceptado por las buenas hacer la alianza con los incas, ¿no? Que mantenían el control de sus territorios en alianza con el Inca, le pagaban el impuestazo, pero mantenían el dominio y el control de sus pueblos y se iban beneficiando del crecimiento del imperio incaico, también en una medida más o menos interesante. Luego venían los llanas, que están en color azul, ¿ya? Estos llanas son los especialistas, ¿no? En quechua el plural sería los yanaconas, ¿no? Que eran especialistas, ¿no? De esto hablaremos también un poco más en el próximo video, pero digamos así que eran como profesionales, ¿ya? ¿Y cómo aparecían estos llanas? Hablaremos para ello del pueblo, ¿bien? Entonces, el pueblo, la mayor parte de la población vivía en comunidades de distintas naciones a lo largo de todo el imperio y producían productos agropecuarios, ¿no? Es decir, agricultura, ganadería, ¿no? Y bueno, de vez en cuando el Inca llamaba un concurso, por decir, en esta comunidad donde se sabe que son muy buenos tejedores, ¿no? Va a haber un concurso y vamos a escoger al mejor tejedor o a los mejores tejedores. Y los ganadores de ese concurso pues pasaban a ser yanaconas, especialistas en este caso en textilería. Entonces eran sacados de sus comunidades originales, llevados a otras nuevas comunidades de campeones, digamos, de distintas partes del imperio. Iban a ser entrenados especialmente para convertirse no en tejedores comunes y corrientes, sino en verdaderos maestros especialistas de la textilería, ¿no? Y ahí tenemos a yanaconas especialistas en ese campo concreto. Estos yanaconas eran escogidos por su inteligencia y por su talento especiales. Bien, y finalmente tenemos que decir que cerrando la pirámide social se encontraban las piñas, o mejor dicho, los piñas, ¿no? ¿Quiénes eran los piñas? Eran los miembros de las comunidades que habían sido rebeldes, ¿no? De pueblos que se habían sublevado a los incas una y otra vez, ¿no? Que no cumplían con los impuestos, que guerreaban contra el Inca, etc. De tal forma que el Inca, después de haberles sentado la mano varias veces, igual no lograba su sumisión. Entonces, ¿qué hacían? Agarraban estas comunidades y las llevaban a estas comunidades a los lugares más peligrosos, por ejemplo, a los focales donde había fiebre amarilla. Entonces, a medida que producían la coca, pues iban muriéndose por las enfermedades del lugar, ¿no? O iban a llevarlos a las fronteras donde habían enemigos temibles, por ejemplo, los araucanos o la frontera con los chiriguanos, ¿no? Entonces, los chiriguanos cuando hacían una incursión, capturaban a las personas, o a las mujeres las convertían en esclavas y a los varones los mataban y se los comían. Entonces, obviamente tener vecinos así no era nada deseable. Y con estos peligros
y las enfermedades o, bueno, en fin, las situaciones adversas, pues estas comunidades de piñas iban diezmándose, iban siendo cada vez menos, ¿no? Siendo castigadas, digámoslo así, por el difícil entorno donde se encontraban, ¿no? Y bueno, y de esa forma el Inca esperaba que de una vez se sometieran, bueno, o eventualmente fueran desapareciendo por las adversidades. Bien, entonces esta es la pirámide social que primaba en el Imperio Inca. Bien, bueno, pasaremos ahora a hablar del archipiélago de control vertical, también llamado control vertical o verticalidad simplemente, que es un sistema que apareció muchísimo antes de los incas, e inclusive de los tiwanacotas, e inclusive de los chavín, que consiste en lo siguiente: pues se tiene un territorio principal, digamos que es este el territorio principal, pero se envía a grupos de familias a otros lugares, ¿no? Podría enviárselos, por ejemplo, a valles donde puedan producir maíz. Puede enviárselos a la puna altoandina donde puedan criar camélidos. O a la región de los lagos donde puedan aprovechar los productos lacustres, digamos así. O también podrían ser mandados a otras regiones donde podrían estar, por ejemplo, recogiendo productos del mar, podrían estar sembrando bueno, recogiendo fruta, digamos, ¿no? O sembrando maíz, en fin. O inclusive en las regiones muy tropicales sembrando coca, etc. La idea básica es que estas personas, pues, iban a estar, bueno, eran conjuntos de familias que se alejaban del núcleo principal, iban a vivir en esas otras regiones durante algunos años, ¿no? Y supongamos en este núcleo, ¿no? Digamos que es la selva donde están produciendo coca, ¿no? Entonces ahí se van a quedar las familias unos 3, 4 años. Y mientras estaban viviendo ahí, producían coca no solo para ellos, sino para los habitantes de todos los núcleos de población que tenía esa determinada cultura, ¿no? E igualmente los que estaban en la costa del mar, pues recogían los productos marinos, por ejemplo, pescado salado, ¿no? Que podían enviar a todos los núcleos de ocupación que se tenían, incluyendo obviamente el territorio principal, ¿no? Y de esa forma, con este archipiélago de control vertical, pues cada nación indígena tenía una gran variedad de productos, ¿no? Podían disfrutar de amplia variedad de productos sin tener que usar dinero para intercambiar estos productos con otros pueblos de otras regiones, ¿no? En un esquema ya más de corte, ¿no? Podríamos ver que las islas de ocupación humana que estamos marcando en el mapa se encontraban a distintas alturas sobre el nivel del mar. Y eso hacía que los ecosistemas fueran diferentes y los productos a obtener también fueran distintos. Bien, bueno, pasemos ahora a ver otros aspectos de la cultura inca. Pero eso lo veremos en el próximo video. Bien, les agradezco mucho por su atención. Les invito a visitar el portal académico donde tenemos varios artículos ya publicados. Y continuaremos en el próximo video sobre los incas, viendo aspectos sobre el arte, el idioma, la religión, la moral y la historia de ese pueblo. Muchas gracias por su atención.